Creí que trabajaba en una empresa donde todos éramos familia, hasta que mi propio mentor decidió destruirme. Durante mucho tiempo pensé que había tenido suerte. No solo había conseguido un buen trabajo, sino que había entrado a una de esas empresas que se vendían como algo distinto. No había jerarquías rígidas, no había trajes ni oficinas cerradas. Todos se llamaban por su nombre, los directivos almorzaban con los equipos, y la palabra que más se repetía, en reuniones, correos y charlas informales, era familia. Yo me lo creí. Me llamo Adrián, y cuando entré a esa empresa tenía poco más de 30 años, muchas ganas de crecer y una necesidad enorme de sentir que pertenecía a algo. Desde el primer mes me hicieron sentir que no era solo un empleado. Que mi opinión importaba. Que mi esfuerzo se notaba. Que si trabajaba bien, el reconocimiento llegaría solo. Gran parte de esa sensación se la debo a Víctor, mi supervisor directo. Él no era solo el jefe que firmaba aprobaciones. Fue quien me recomendó para el puesto, quien me enseñó cómo moverme dentro de la empresa, quien me explicaba qué batallas valía la pena pelear y cuáles no. Me hablaba sin condescendencia, me invitaba a tomar café, me preguntaba por mi vida fuera del trabajo. En más de una ocasión lo escuché decir que veía reflejado en mí cuando empezó su carrera. Yo confié en él sin reservas. La empresa fomentaba ese tipo de vínculos. Hacían eventos fuera del horario laboral, after offices obligatorios disfrazados de voluntarios, charlas motivacionales donde se hablaba más de valores que de resultados. Se celebraban cumpleaños, se compartían problemas personales, se hablaba de cuidarnos entre todos. Y yo, que venía de trabajos fríos y mecánicos, pensé que por fin había encontrado un lugar distinto. Mientras tanto, mi vida personal también estaba estable. Vivía con Stephanie, mi novia desde hacía años. Ella siempre decía que nunca me había visto tan involucrado con un trabajo como con ese. Al principio lo decía con orgullo. Después, con cierta preocupación. Yo llegaba cansado, hablaba de proyectos incluso en la cena, revisaba correos antes de dormir. Lo justificaba diciendo que era una etapa, que estaba construyendo algo importante. No me di cuenta de cuando esa ilusión empezó a agrietarse. Al principio fueron detalles pequeños. Comentarios ambiguos. Cambios de tono. Promesas que quedaban flotando sin concretarse. Víctor seguía siendo amable, pero ya no tan cercano. Empezó a delegarme más responsabilidades temporales, siempre acompañadas de frases tranquilizadoras. Esto te va a servir mucho. Arriba están mirando tu desempeño. Confía en mí, todo llega. Yo trabajaba más. Me esforzaba más. Pensaba que así funcionaba crecer. La empresa seguía hablándome de familia, pero yo empezaba a sentirme más solo dentro de ella. No sabía entonces que esa misma cercanía que me había hecho bajar la guardia sería usada en mi contra. Que alguien a quien consideré amigo, mentor y aliado iba a convertirse en la persona que más miedo me daría enfrentar. Y que el precio de creer en ese discurso de todos somos iguales sería mucho más alto de lo que estaba preparado para pagar. En ese momento, todavía pensaba que los problemas se resolvían hablando. Todavía creía que la lealtad era mutua. Todavía no entendía que, en algunos lugares, la palabra familia es solo otra forma elegante de pedirte que aguantes en silencio. Y lo peor aún no había empezado. Actualización 1. No puedo señalar un día exacto en el que dejé de sentirme cómodo en el trabajo. No hubo una discusión clara ni un conflicto abierto. Fue algo más lento, más insidioso. Como cuando una habitación empieza a quedarse sin aire y no te das cuenta hasta que respirar se vuelve un esfuerzo consciente. Las responsabilidades siguieron aumentando. Ya no eran solo tareas dentro de mi rol, eran cosas que nadie más podía hacer, problemas urgentes que siempre parecían caer en mis manos. Víctor me decía que confiaba en mí, que por eso me asignaba tanto, que era una señal de crecimiento. Yo quería creerle. Me decía que era normal sentir presión si estaba avanzando. Pero había algo que no cuadraba. Empecé a notar que ciertas conversaciones ya no me incluían. Reuniones a las que antes asistía dejaron de aparecer en mi calendario. Decisiones que yo había propuesto se implementaban, pero con el nombre de otro. Cuando preguntaba, la respuesta siempre era ambigua, casi amable. Fue algo rápido. No pensamos que fuera relevante. No te preocupes, estás bien posicionado. Víctor seguía mostrándose cercano, pero su forma de hablar había cambiado. Antes me explicaba las cosas. Ahora las daba por sentadas. Si yo expresaba alguna duda, sonreía y decía: no te pongas paranoico, Adrián. Aquí todos estamos del mismo lado.
Esa frase empezó a repetirse demasiado. El ambiente horizontal del que tanto se jactaban empezó a sentirse falso. No porque hubiera jerarquías, eso siempre las hay, sino porque se escondían detrás de sonrisas y discursos vacíos. Nadie te decía que estabas fallando. Nadie te advertía nada concreto. Pero algo se estaba moviendo sin mí. El estrés empezó a filtrarse en mi cuerpo antes que en mi cabeza. Dolores constantes en el cuello. Insomnio. La sensación de que, aunque trabajara más, siempre iba un paso atrás. Stefani lo notó antes que yo. Ya no te desconectas nunca, me dijo una noche, mientras yo revisaba el correo desde el sofá. Incluso cuando estás aquí, no estás. Intenté minimizarlo. Le dije que era una etapa, que estaba cerca de algo importante. Ella me escuchó, pero no parecía convencida. Solo prométeme que no te estás rompiendo por gente que no haría lo mismo por ti. No supe qué responder. Las primeras señales claras llegaron en forma de comentarios bien intencionados. Un compañero me preguntó, casi en susurro, si todo estaba bien con Víctor. Otro me dijo que había escuchado que las cosas arriba estaban tensas. Nadie daba detalles. Nadie se comprometía con una versión concreta. Era como si todos supieran algo que yo no. Decidí hablar con Víctor directamente. Lo invité a tomar un café fuera de la oficina, como solíamos hacer antes. Aceptó sin problema. Durante los primeros minutos fue el mismo de siempre, bromas, anécdotas, ese tono relajado que me había hecho confiar en él desde el principio. Cuando llevé la conversación al tema laboral, su expresión cambió apenas. Lo suficiente como para que yo lo notara. Siento que estoy quedando fuera de cosas importantes, le dije. Y quería saber si hay algo que deba corregir. Víctor se recostó en la silla, pensativo. Mira, Adrián, dijo. A veces uno tiene que aprender a leer el ambiente. No todo se dice explícitamente. Esa respuesta me dejó frío. ¿Y qué debería estar leyendo yo? Sonrió, pero ya no era una sonrisa cálida. Que confíes más. Que no todo es personal. Que no te pongas nervioso por rumores. Salí de ese café con una sensación amarga. No me había aclarado nada, pero había dejado algo flotando, la idea de que el problema era mi percepción. Poco después ocurrió algo que terminó de encender mis alarmas. Un día, al final de la jornada, Víctor me pidió que me quedara unos minutos más. Cerró la puerta de una sala de reuniones y bajó la voz. Hay cosas que necesito que manejes con discreción, me dijo. No todos están preparados para ciertos cambios. No entendí a qué se refería hasta que añadió. Hay información que conviene no compartir, por tu bien. No fue una amenaza directa. No levantó la voz. Pero el mensaje fue claro. Salí de ahí con las manos sudorosas y una pregunta martillándome la cabeza. ¿Desde cuándo trabajar bien implicaba callar cosas por miedo? Esa noche casi no hablé en casa. Stefani me observaba desde la cocina, preocupada. Te están pasando por encima, me dijo finalmente. Y lo sabes. Negué con la cabeza, más por orgullo que por convicción. No es tan simple. Nunca lo es, respondió. Hasta que lo es demasiado. No dije nada en el momento, pero, sí me alerté. Empecé a guardar correos. A tomar notas. A prestar atención a detalles que antes ignoraba. No porque quisiera armar nada, sino porque algo dentro de mí empezaba a prepararse para un golpe. Todavía no había una traición abierta. Todavía no había un enemigo declarado. Pero ya no me sentía seguro. Y cuando un lugar que se presenta como familia deja de sentirse seguro, lo que viene después nunca es menor. Yo aún no lo sabía, pero estaba entrando en la fase más peligrosa, aquella en la que el abuso se disfraza de confianza, y el silencio empieza a parecer obligatorio. Actualización 2. El primer correo que me hizo entender que ya no estaba exagerando llegó un lunes por la mañana. No tenía nada especial. Asunto genérico. Tono cordial. Pero el contenido me dejó inmóvil frente a la pantalla. Era un resumen de observaciones sobre mi desempeño. No hablaba de errores técnicos ni de incumplimientos claros. Eran frases vagas, cuidadosamente redactadas. Dificultad para alinearse con decisiones estratégicas. Resistencia al cambio. Comunicación que podría interpretarse como poco colaborativa. Leí el remitente 3 veces. Recursos humanos. En copia, Víctor. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. No porque lo que decía fuera devastador, sino porque entendía algo peor. Se estaba construyendo un relato.
Y yo no había sido invitado a escribirlo. Fui directo a buscar a Víctor. No para confrontar, todavía. Necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. ¿Viste el correo? Le pregunté, intentando mantener la voz neutra. Asintió sin mirarme. Sí. No es grave. Solo están dejando constancia. ¿Constancia de qué? Insistí. Nadie me habló de esto antes. Ahí fue cuando dejó de fingir cercanía. Cerró la carpeta que tenía en la mano y me miró con una calma incómoda. Adrián, te lo voy a decir como mentor, no como supervisor, dijo. Hay cosas que no te conviene cuestionar ahora. Sentí el estómago cerrarse. ¿Eso es una advertencia? Sonrió apenas. Tómalo como un consejo. Aquí las cosas se mueven rápido. Y a veces, alguien tiene que quedar mal parado para que otros avancen. No respondió a mis preguntas. No lo necesitaba. El mensaje estaba completo. A partir de ese día, todo se volvió más evidente. Correos sin respuesta. Reuniones reprogramadas sin aviso. Cambios de prioridades que me dejaban mal frente a otros equipos. Cada vez que algo fallaba, el foco caía sutilmente sobre mí. No con acusaciones directas, sino con silencios estratégicos. El chantaje llegó envuelto en preocupación. Víctor me llamó una tarde a su oficina. Cerró la puerta con cuidado. Esto no tiene por qué escalar, me dijo. Pero necesitas ayudarme a ayudarte. ¿En qué? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Hay decisiones que se van a tomar, continuó. Si tú las respaldas, si te mantienes alineado, esto se diluye. Si no, bueno, ya sabes cómo funcionan los informes. Me quedé mirándolo, incrédulo. ¿Me estás pidiendo que mienta? Negó con la cabeza. Te estoy pidiendo que no compliques las cosas. Para ti, para Stephanie, para tu estabilidad. Escuchar su nombre fue un golpe bajo. No porque la conociera mucho, sino porque lo había hecho a propósito. Esa noche llegué a casa exhausto. Stephanie me esperaba despierta. Te están empujando, dijo apenas me vio. Y no es casual. Le conté todo. Sin adornos. Sin minimizar. Cuando terminé, tenía la garganta cerrada y las manos temblando. Eso es chantaje, dijo ella, con una claridad que yo había perdido. Y no estás solo. Yo no estaba tan seguro. Me sentí atrapado entre dos opciones igual de malas, ceder y traicionarme, o resistir y perderlo todo. Dormía mal. Comía peor. En el trabajo, mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza, sudor frío, tensión constante, esa sensación de estar siempre a punto de cometer un error irreversible. Empecé a guardar pruebas en serio. Correos, mensajes, cambios de versiones. No con un plan claro, sino con un instinto de supervivencia que ya no podía ignorar. El punto de quiebre llegó cuando me llamaron nuevamente de recursos humanos. Esta vez no fue preventivo. Fue una conversación formal. Me hablaron de ajustes, de reorganización, de evaluar alternativas. Salí de esa reunión con una certeza brutal. Víctor no solo me estaba traicionando. Me estaba usando como moneda de cambio. Esa noche, Stephanie me abrazó sin decir nada. Después, con voz firme, me dijo, esto ya no es solo tu trabajo, es tu dignidad. Y hay cosas que no se negocian. Por primera vez en semanas, dejé de pensar en cómo salvar mi puesto, y empecé a pensar en cómo protegerme. Todavía no sabía cómo iba a terminar todo. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Ya no quería encajar. Quería justicia. Y esa decisión, aunque todavía silenciosa, fue el inicio del verdadero conflicto. Actualización 3. No denuncié de inmediato. Durante días caminé con esa idea rondándome la cabeza, como si ponerle nombre fuera a hacerlo más peligroso. Parte de mí seguía atrapada en esa lógica vieja de la empresa. Esto se arregla hablando, no quemes puentes, todos somos una familia. Pero ya no era ingenua. Y, sobre todo, ya no estaba solo. Stephanie fue quien me ayudó a ordenar el caos. No desde la rabia, sino desde la lucidez. Me sentó una noche en la mesa del comedor, sacó una libreta y me dijo, vamos a separar emociones de hechos. Si no, te van a volver a enredar. Empezamos a reconstruir todo. Fechas, correos, mensajes, reuniones, cambios de versión. Lo que antes me parecía confuso empezó a tomar forma. Había un patrón. Y no era pequeño. Un amigo de Stephanie, abogado laboralista,
Aceptó revisar el caso solo para orientarnos. Le envié todo sin demasiadas expectativas. 2 días después me llamó. Adrián, me dijo, esto no es un mal manejo interno. Esto es acoso laboral con chantaje documentado. Y bastante torpe, por cierto. Sentí una mezcla rara de alivio y vértigo. Alivio por no estar loco. Vértigo por entender la magnitud real de lo que había pasado. Presentamos una queja formal. No una carta emocional. Un documento sólido. Cronológico. Con pruebas. Con nombres. Con copias. Con testigos indirectos. No señalaba a la empresa en abstracto. Señalaba a Víctor con precisión quirúrgica, y mostraba cómo Recursos Humanos había sido, como mínimo, negligente. La reacción fue inmediata. Demasiado inmediata. De pronto, el tono cambió. Donde antes había distancia, ahora había urgencia. Me pidieron reuniones para aclarar malentendidos. Me hablaron de mediación. De buscar una salida amistosa. Víctor dejó de escribirme. Dejó de mirarme. Era como si hubiera desaparecido del mapa interno. En una de esas reuniones, alguien dijo la frase que terminó de romper cualquier resto de lealtad que me quedara. Quizás todos cometimos errores de comunicación. No respondí. Ya no tenía que hacerlo. Mi abogado habló por mí. La investigación interna duró semanas. Yo seguía trabajando, pero ya no desde el miedo. Iba, cumplía, documentaba. Y me iba. Stefani notaba el cambio. Dormía mejor. Volvía a comer. Ya no me encorvaba al entrar a la oficina. El resultado llegó en un correo breve, frío, corporativo. Víctor fue separado del cargo mientras se resolvían responsabilidades. Recursos Humanos reconoció fallas en los protocolos de denuncia. Me ofrecieron una compensación económica significativa y la posibilidad de una salida acordada, sin cláusulas que me silenciaran. Acepté irme. No porque hubiera perdido, sino porque ya no quería quedarme en un lugar que solo reaccionaba cuando el costo era legal. La última vez que vi a Víctor fue en el estacionamiento. Me miró como alguien que no entiende en qué momento perdió el control del juego. Nunca pensé que llegarías tan lejos, me dijo. Lo miré sin odio. Yo tampoco, respondí. Pensé que éramos una familia. No dijo nada más. Hoy trabajo en otro lugar. No perfecto. No ideal. Pero honesto. Y suficiente. Stefani y yo seguimos juntos. No porque todo haya sido fácil, sino porque cuando todo explotó, eligió quedarse, no por costumbre, sino por convicción. Aprendí algo que me hubiera gustado entender antes. Cuando un sistema te llama familia, pero te pide silencio a cambio, no es una familia. Es una jaula con buena imagen. Y salir de ahí no te hace desleal. Te hace libre.